Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos a esta mesa que es la presentación del libro de Iván Illich, pero quisimos más que hacer la presentación del libro, llamarle a esta mesa la actualidad del pensamiento de Iván Illich en la pedagogía actual y el mundo pospandemia. Tenemos como dos invitadas expertísimas en el tema, a la profesora Rosa Margarita Sánchez Pacheco, que ella es profesora de la UNAM en pedagogía, en la carrera de pedagogía. Es maestra en estudios latinoamericanos y es candidata por la UNAM y es candidata a doctora por la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió desde formación socióloga, también por la Universidad Nacional Autónoma de México, y le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. También tenemos a Beatriz Cadena, que ya es licenciada, maestra, y está estudiando el doctorado en pedagogía, y ahora recientemente, y para fortuna de la Universidad Nacional Autónoma de México, es recientemente coordinadora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, yo estoy aquí en representación de Ediciones La Llave, de didacticon.com, y esta mesa es parte de la feria virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Por la pandemia hemos optado por este formato y bueno, pues esperemos que este conversatorio sea de su entero agrado. Sin más que la confusión de la de la tecnología, bueno, preparamos unos puntos para abrir boca, mencionar brevemente quién fue Iván Illich, pero es ya un personaje que se presenta él solo, y bueno, poder hacer una caracterización de este libro, que es Iván Illich, un humanista radical. Y bueno, si quisiera a lo mejor Margarita platicarnos del asunto, y yo pues les comparto aquí la pantalla donde se ve el libro, ¿no? Muchas gracias y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con Ernesto y bueno, con Beatriz, que hemos pues construido diálogos en torno a la educación desde hace ya muchos años. Y bueno, además es un gusto para mí siempre hablar de Iván Illich. Y sí, bueno, yo creo que algo con lo que a mí me gustaría comenzar es... Iván Illich es para nosotros como una figura muy conocida, digamos, porque además vive una buena parte de su vida en México, se asienta en Cuernavaca y funda el Centro el Centro de Documentaciones Interculturales, el CIDOC en Cuernavaca, y a partir de ahí pues se consolida un espacio de formación que articula a intelectuales pues de toda América Latina y irradia una serie de discusiones, toma una serie de discusiones que van a ser fundamentales para el pensamiento crítico, digamos, en una beta muy original hacia los años 60 y bueno, el CIDOC cierra en 1976, pero a partir de ahí pues se forma pues toda una generación de pensadoras y de pensadores que discuten en torno a los transportes, en torno al urbanismo, en torno a las posibilidades de generar formas de convivencia alternativas, en torno a la educación, un montón de temas, ¿no? Que se articularon en torno al CIDOC. Habitualmente, Illich es mayormente conocido por los trabajos de esta primera etapa que justo como que se condensan en el marco de los trabajos del CIDOC.
Dentro de ellos, bueno, La sociedad desescolarizada, que tal vez sea el texto de los textos más conocidos, entre otras cosas, me parece a mí que porque fue muy pronto traducido al español. Y eso le dio como una gran visibilidad también en México y en América Latina. Y bueno, porque además se publica a partir de unos seminarios que se desarrollan hacia finales entre el 68 y el 70 más o menos, en torno a las alternativas a la educación, justamente en el CIDOC en Cuernavaca. Y entonces en el marco de esas grandes discusiones es que se construye la sociedad desescolarizada y bueno, ahí va a tener un montón de discusiones. Sin embargo, también creo que es importante pensar que Illich no solamente es la sociedad desescolarizada, sino que en realidad es un pensador, como dice justo en la introducción del libro, y ahorita voy a hablar un poquito de eso, como un pensador inclasificable un poco, ¿no? Porque bueno, viene de la teología, es historiador, tiene una formación muy profunda en historia, que será el giro que dará hacia la segunda etapa de su pensamiento. Pero pues también es como un espíritu inquieto, ¿no? Que habla y piensa en torno a un montón de cosas y de un montón de eh, pues, recupera diálogos con un montón de disciplinas, si se quiere. Entonces, bueno, la antología que fue publicada por La Llave, por Ediciones La Llave en 2016, pues tiene algunas cosas peculiares que no tienen otras antologías. No sé, podríamos recordar la otra gran compilación de las obras en español de Iván Illich, pues es la que hizo en 2006 el Fondo de Cultura Económico, que se publicó en 2 volúmenes con la coordinación, pues fundamentalmente de Valentina Borremans, de Javier Sicilia y de Jean. La peculiaridad del trabajo que está en la antología, en esta antología, Iván Illich, un humanista radical, pues es que recupera la mayor parte de los textos de esta primera etapa, los voy a mencionar muy rápidamente: Recupera alternativas, La sociedad desescolarizada, Energía y equidad, La convivencialidad, que son estos 4 textos, corresponderían, digamos, como a la primera etapa del pensamiento de Iván Illich, que es como una crítica muy sociológica, muy ida hacia la sociología sobre la modernidad, digamos, en sus instituciones particularmente. Eh, pero esta antología además integra uno de los trabajos que podríamos considerar como de la segunda etapa, que es el trabajo fantasma, que fue un texto que apareció en 1980 y que es un trabajo muy bonito en el que Illich, ya leemos como claramente al Illich historiador, ¿no? Que pues es algo valioso de esta antología. La otra cosa, y que está lindo también, es el título, ¿no? Iván Illich, un humanista radical. La idea de un humanista radical la propone como una forma de leerlo en la introducción que hace Erich Fromm a la primera publicación, a la primera edición, a la primera vez que se publica en inglés, en realidad, Alternativas, el compilado de los ensayos de alternativas, en 1969. Y bueno, en esa introducción, Fromm, como en un tono muy lindo, me parece, hablando de Iván Illich, como una forma de pensar Iván Illich es pensarlo como un humanista radical, ¿no? Y bueno, este va a ser como el espíritu, me parece, de esta antología, y el espíritu de quien hace el prólogo también, que es Braulio Olmedo, que bueno, es un estudioso también de Iván Illich, y es un prólogo también interesante. A mí me parece que hace por un lado una recuperación, como sitúa a cada uno de los libros que integra esta antología, lo sitúa en el momento histórico de su producción, y, y al mismo tiempo hace como una lectura del Iván Illich como en su complejidad intelectual, me parece, que creo que también es una de las cosas muy valiosas de esta antología. Me gustaría hablar solamente sobre 2 de los textos que para llevarlo ya hacia el terreno de la educación, ¿no? Los textos que componen lo que salió como el libro Alternativas, que fue publicado finalmente en 1974, son un conjunto de textos en los que Iván Illich escribe como desde 1967 más o menos, y que bueno, se publican después en un compilado hacia el 74.
hay dos versiones también de alternativas. La versión en inglés tiene unos textos y después las versiones en español tuvieron ahí algunos ajustes, pero en estos textos aparecen los primeros ensayos que después Illich va a llamar como panfletos, ¿no? En los que hace abiertamente una crítica a la escolarización específicamente, ¿no? Como dice, movámonos de la idea de la educación como para discutir las formas específicas en las que la educación hace cuerpo, digamos, o hace institución en las sociedades modernas contemporáneas. Y la forma en la que la educación hace institución, pues es la forma de la escolarización, ¿no? Y eso va apareciendo en estos primeros, en algunos de los ensayos que aparecen en alternativas, en el libro de alternativas, y bueno, ahorita, y después regreso otra vez a alternativas, este va a ser como el primer conjunto de ensayos de tipo sociológico, ¿no? Fenomenológico, caracterizando cuáles son los rasgos que configuran a las sociedades modernas desde un posicionamiento sumamente crítico. Y después va a venir La sociedad desescolarizada, que es publicada en 1971, ¿no? Y ha habido como muchas lecturas respecto a la sociedad desescolarizada, pero muchas de ellas como pensando que la sociedad desescolarizada lo que proponía era así, casi como prenderle fuego a las escuelas, ¿no? Incluso se publicó así poquito tiempo después de la sociedad desescolarizada, hicieron un libro que se llamó Un mundo sin escuelas, que es un compilado en el que abre con un ensayo de Illich y después un montón de pedagogos y pedagogas escriben como en respuesta y o sea, el título en español ya de entrada es como la idea de un mundo sin escuelas, como que ya planteaba que parecía que esa era la utopía, ¿no? Illich no está pensando en acabar con la escuela, no es lo más importante, sino lo más importante es desmontar las estructuras sobre las cuales se ha configurado las nuevas formas de escuela, ¿no? Y esas estructuras tienen que ver más bien no con el espacio físico o con el espacio de encuentro, de compartición de conocimientos, que es una de las líneas que podríamos pensar la escuela, sino con toda esta jerarquización respecto a cómo la escuela legitima a quienes han transitado por cada uno de sus niveles, cómo es una estructura sumamente jerárquica, sumamente meritocráticas, que se sostiene sobre un sistema de exámenes y de validación que es completamente clasista, bueno, ahora diríamos no es clasista, es racista, y que además desarticula las posibilidades de generar comunidad, incluso dentro de los espacios escolares, ¿no? Así esta lógica de la competencia es que es sumamente escolarizada, ¿no? Entonces, después justo de La sociedad desescolarizada que se publica en 1971, ese mismo año y frente a todas las críticas, publica Illich, escribe otro texto que se llama La alternativa a la escolarización, y es un texto como en el que Illich responde a sus críticos y un poco como que se responde a los equívocos que él percibe que tuvo la sociedad desescolarizada, ¿no? Y en ese texto de la alternativa a la escolarización, pues dice, miren, la verdad es que o sea, podríamos acabar con las escuelas y el impulso meritocrático, jerárquico y de sujeción perviviría, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí abre una beta muy interesante ya para cerrar, para pensar en esta clave de la crítica a la escolarización, cómo se ha presentado, o más bien, cuáles son los aportes del pensamiento illichiano para pensar cómo se ha configurado o qué rumbos ha tomado la educación escolar en tiempos de pandemia, ¿no? Y ante esta nota que Illich dice, o sea, podríamos acabar con las escuelas y perviviría la escolarización, a mí me parece que una lectura posible es que frente al cierre de las escuelas, o sea, el llamado a cerrar todas las escuelas, Hoy en día. lo que, justo en el contexto del COVID, ¿no? De la pandemia, justo lo que quedó frente al cierre de las escuelas fue la impronta de la escolarización. Entonces, bueno, perdón por las ambulancias, este, todas las que somos maestras y maestros, pues hemos visto cómo perdimos el espacio físico. ¿Se escucha muchísimo? ¿Quieren que les cierre mejor? Perdimos el espacio físico y perdimos
al inicio me parece, después creo que hemos estado pensando cómo recuperarlo, pero como que perdimos el lugar del encuentro y del diálogo y del el compartir, que también significa la escuela, y lo que prevaleció fue justo la impronta escolar, ¿no? Cubrir con los contenidos, mantener a las niñas y a los niños pegados al televisor o a la computadora o al celular, ¿no? Una cantidad de horas, presentar las evidencias y calificar y que pasaran de año, o sea, perdimos la escuela, pero mantuvimos todos los supuestos de la escolarización, ¿no? Y de calificar y de valorar a los sujetos sí y solo sí transitaron correctamente por el proceso de la escolarización, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los ejes que es como pueden acabarse las escuelas como espacio de encuentro y pervivir la demanda de la escolarización. Incluso se amplió, ¿no? Porque decían como ser una cantidad de certificaciones para todo, por todos lados, por Google y por todos lados. Ahí está la impronta escolarizante, ¿no? Certifícate todo lo que puedas y sin escuela. O sea que creo que es algo muy loco. Y la otra cosa que justo aparece en alternativas y después va a aparecer con mucha claridad también en los textos de la segunda etapa es como esta forma de entender la educación atrapada en los límites de la escolarización, pues nos ha hecho también como, nos ha dificultado el camino para pensar alternativas posibles, ¿no? Y yo creo que ahí hay como otro eje de reflexión, ¿no? O sea, digamos, no solo porque prescindamos de la escuela, si nosotras y nosotros prescindimos de la demanda de la escolarización, que significa transitar de un grado a otro, calificar, controlar, certificar, jerarquizar, si prescindimos de eso, ¿qué nos queda de la educación y cuáles serían las alternativas? Creo que ahí también hay una beta que Illich como que ese descolocarnos nos permitiría pensar. Y esto. Doctorante Cadena, ¿qué nos puede enriquecer al respecto? Bueno, pues primero muchas gracias y felicidades por la publicación de este libro. Me parece que es, bueno, que regresar a reimprimir, a recompilar, a hacer otras rutas de lectura de la obra de Illich es necesaria y un poco, pues articulando a lo que Margarita comienza a plantear, que tiene una lectura muy sistemática y cuidadosa de la obra de Illich, con esto último que ella menciona sobre la discusión que se va situando en el campo de la pedagogía y de la educación, ¿no? Como, bueno, el momento en el que Illich comienza a abrir estas discusiones, sí se sitúa en una línea de pensamiento crítica, que de ahí van a derivar distintos posicionamientos, desde las posiciones más radicales, posiciones más hacia una educación libertaria que retoman parte de este posicionamiento y sin duda la idea de la desescolarización o de pensar cómo ir prescindiendo de las instituciones es una cuestión que el anarquismo y que distintas corrientes van retomando para repensar la forma en que debemos formar a nuestras sociedades. En ese sentido, pues se va enriqueciendo el diálogo. Hay posiciones también, por ejemplo, estadounidenses que van reposicionando esta idea de la reproducción, que digamos también estaba en boga en ese momento, ¿no? La idea de pensar que la escuela era un aparato ideológico del Estado, que las críticas a la escuela comenzaban a ser mucho más feroces, digamos, y profundas en ese sentido. Y eso, pues, más que generar una provocación directa para reconstruir o resituar la idea de cómo poder modificar las formas tradicionales y conservadoras en las cuales se estructura la escuela. Hubo también una especie de rechazo desde el campo de la pedagogía a estas posiciones, ¿no? a este posicionamiento de Illich, ¿no? Tanto que
al menos en los cursos de pedagogía o de otros espacios, se lee muy poco. Se retoma, digamos, algunos textos para situar la crisis que vivía la educación entre los 60 y los 70, pero de ahí no hay como un estudio tan cuidadoso del profundo pensamiento que tiene Illich. Y sin embargo, hay otros autores con los que dialogaba, discutía y también a veces se contraponía, como Freire, que se ha recuperado mucho más, me parece, y que con esta obra, digamos, es un buen momento para situar esas otras discusiones en el momento actual, ¿no? A propósito de cómo se le nombró a esta mesa, y vemos cómo trabajos como el de Margarita y otros compañeros que van retomando estas otras lecturas de Freire. La idea de la desescolarización, como digo, pues suena provocadora, pero también muy interesante para muchas corrientes de pensamiento, y de ahí han emergido distintas propuestas pedagógicas que se le han llamado alternativas, y de ahí hay toda un cúmulo de experiencias, de prácticas y de fases de la escuela que se han situado desde ese lugar, retomando parte de esta idea de no solo reformar la escuela, ¿no? Sino sí justamente repensarla, y que ha sido también parte de muchas discusiones y que ha acabado con muchos proyectos, por ejemplo, esta discusión sobre la credencialización, la meritocracia, el posicionamiento que da la escuela como un lugar de saber, las universidades como un espacio de saber. Illich hace una crítica muy interesante también a las profesiones, o a la idea o al lugar que toman las profesiones en la sociedad, y eso porque va abonando también a una forma en cómo el conocimiento se ha instalado en nuestra sociedad neoliberal, ¿no? Bueno, capitalista, moderna capitalista, y ahora con tintes neoliberales, ¿no? Que ha llevado también a esta recuperación del lugar que el intelectual o el profesionista frente a esta cuestión. Una posición que en lo particular yo tomaría es no tanto entre esta lógica dicotómica, o al menos reconocer que esta discusión se quedó por mucho tiempo estancada en una lógica dicotómica y que no es tan así. Entonces, me parece que sí, el fundamento del cual abreva Illich tiene que ver con una posición humanista, ¿no? Y bueno, humanista radical podría ser como hasta un pleonasmo. Un pleonasmo, ¿no? Y bueno, de ahí que hay categorías que podríamos recuperar en términos de lo pedagógico, como el vínculo, el sujeto, dónde queda, quién es el sujeto de la educación hoy, el sujeto del cambio, cuál es el lugar de la escuela, qué pasa con los sistemas educativos modernos, ¿no? Están fincados también bajo ciertas matrices coloniales, racistas. Justamente eso se intenta un poco poner en tensión, y nuestro trabajo, digamos, en este momento sería sí repensar y darle la vuelta, ¿no? Cómo despatriarcalizamos, cómo decolonizamos también esta forma tan instituida. Sin embargo, no podemos negar que el lugar que tiene la escuela hoy sigue siendo central, que justamente la pandemia lo que nos viene a mostrar es la forma en cómo las instituciones organizan nuestra vida social, y de ahí que nos preguntemos qué aspectos alternativos o qué propuestas, digamos, han emergido en este contexto, ¿no? Hay una multiplicidad de experiencias que se han generado dentro de la escuela, en los márgenes y fuera de ella. Y eso es lo interesante en Illich también, ¿no? Como esta discusión que hay entre el dentro y fuera de la escuela. Me parece que eso también es parte de su aporte. No solo se centra en el estudio de los sistemas educativos y la crítica, sino también pensar en formas no formales, como se podría decir en una clasificación clásica de la educación, en la educación no formal,
y que desde ahí también empieza a enriquecerse. Entonces, bueno, un poco la propuesta, digamos, que yo retomaría ahora releyendo a Illich, y que articulado con las alternativas sería que preguntarnos qué ha pasado con todas estas experiencias que se han gestado durante años, mismo durante la pandemia, que se han presentado como alternativas al momento que estamos viviendo, que ¿qué aspectos van construyendo también, qué aspectos se van sedimentando o se van quedando para construir esto que hemos llamado lo común, que me parece que la educación lo que hace es enseñarnos a vivir o a convivir con el otro. Entonces, bueno, ¿cómo hemos repensado también esa construcción de lo común? Hay, bueno, diversas cuestiones que me gustaría mencionar, pero una también muy interesante que también releyendo a Illich me hizo mucho sentido, que es la cuestión de la tecnología y la técnica, ¿no? Que él ya desde ese entonces decía, cuidado, ¿no? Depositar, digamos, todo en manos de la tecnología, ¿no? Hay que mirarla críticamente, hay que repensar este lugar. Y me parece que también esa lectura que podríamos recuperar de él resulta fértil, sobre todo para cuestionar este enunciado que se ha posicionado sobre que la tecnología llegó para quedarse, o cómo se han nombrado nuevas formas de la educación, ¿no? Como estos modelos híbridos que ciertamente no han tenido un estudio profundo, pero que se le pone nombre muy rápido y se empieza a hacer una suerte, se empieza a llenar rápidamente de contenido con las plataformas que ya están, que ya están ofertadas para las instituciones. Y en ese sentido, bueno, habría que hacer ahí una lectura apropiada para también no caer rápidamente en esta sustitución de lo escolar por un grupo de clase o del aula, por un aula de classroom. Digamos, no es tan fácil ese desplazamiento discursivo en esos conceptos. Entonces me parece que sí, que esta obra la deben de leer hoy profesoras, profesores, para ir cuestionando esta cuestión, esta situación que nos atraviesa en torno a la técnica, en torno al estatuto del conocimiento, en torno a la alfabetización también de la población, que es también otro tema que aborda Illich y que me parece que hoy día tiene más vigencia que nunca, porque bueno, los problemas que al parecer se planteaban en los 60, hoy siguen en los 70, hoy siguen siendo pertinentes de cuestionar. Más bien, yo apuntaba con base en lo que me sentía yo más tocado, es que a final de cuentas, pues Iván Illich pareciera más un filósofo de todos los temas que toca y cómo los reflexiona, y con la calidad y profundidad que toca los temas. Tan así que sigue siendo un ejemplo o un referente vigente para muchos proyectos, para mucha teorización. Y me viene a la mente, por ejemplo, un proyecto audiovisual que se puso de moda porque rescataba un tanto esta idea de la desescolarización, que es el documental de la educación prohibida, ¿no? Sin embargo, pues me parece que a este tipo de propuestas les hace falta esta complementariedad de la respuesta que dio después Illich, pues incluso de la imposibilidad, o más allá de la imposibilidad, que a final de cuentas, pues la utopía da para eso, para pensar en imposibilidades, la inconveniencia para los trabajadores mismos de deshacerse de la escuela, botando el agua sucia con todo y bebé, ¿no? Porque a final de cuentas la escuela sigue siendo una comunidad,
sigue siendo la forma en la cual se congrega la gente, a partir de lo cual se pueden pensar algunas cosas propias de la comunidad, y eso también es una propuesta de Illich, ¿no? O también está en su pensamiento. O más que afirmarlo, se los dejaría como pregunta. ¿Es esto también parte del pensamiento de Illich? Pensando en cuál es la actualidad que le podemos dar a don Iván. Me encanta que cierres con don Iván, porque ahora que decías como más que un filósofo, yo creo que hay un montón de, o sea, cada uno de los textos de Illich, y en algún momento lo menciona, van dirigidos a públicos diferentes. Y entonces de pronto, aunque hay una voz, digamos, es la voz de Iván Illich la que leemos en cada uno de los textos, lo cierto es que, por ejemplo, algunos de los trabajos que fueron presentados en sus primeras versiones en conferencias, pues es como un Iván que juega entre el maestro y el amigo un poco, ¿no? Y ahí es muy Iván, ¿no? Solamente hay otros textos en los que abiertamente pues está en el terreno de lo político, ¿no? O sea, sobre todo en los primeros textos que él va a llamar como panfletos, pues ahí como se ve que hay un posicionamiento más político, sociológico, ¿no? De confrontación, así muy fuertes, muy sarcástico. Entonces, bueno, de nuevo diría que es medio inclasificable, ¿no? Eh, y con respecto a a las alternativas, y como y lo que decía es como las lecturas parciales que se han hecho de Illich, hay un punto que yo creo que sí hay que discutir con respecto a la sociedad desescolarizada, que es eh, realmente quiénes son los que pueden prescindir de la escuela, ¿no? Y a propósito de lo que decía Beatriz hace rato, que recuperó los apartos ideológicos del Estado de Althusser, pero, o sea, hay una parte en la que Bourdieu también dice, o sea, las clases desfavorecidas son las que terminan siendo más dependientes de la escuela, porque la escuela les permite acceder a ciertos capitales culturales, siempre en desventaja, ¿no? Pues que no tienen familiarmente. Y en algún momento en la sociedad, creo que es no me acuerdo cuál de los textos es, de los primeros textos de Iván Illich en los que está discutiendo la institución escolar moderna, dice que a una persona, o sea, si cuando entran dos, pensemos en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Por el que tenemos, ¿no? En una estudiante, dos estudiantes de pedagogía, con diferentes capitales culturales, pensemos una estudiante que llega hija de padres académicos, y una estudiante que llega de hija de padres, que tienen un comercio en un mercado, ¿no? Que, bueno, tienen cierto poder adquisitivo, pero que tienen diferentes capitales culturales, ¿no? De los que se juegan dentro de la escuela. A la chica que viene de papás no académicos tendría una brecha de 14 años para reponer, ¿no? O sea, frente a la chica que tendría toda la trayectoria académica acumulada de la madre y del padre, ¿no? O sea, en términos de idiomas, viajes, lecturas, formas de hablar, o sea, como ahí hay algo que hay que colocar respecto a quienes pueden abandonar la escuela. Y ha habido muchos discursos, a mí me parece muy irresponsables, que han dicho, cerremos las escuelas y hagamos todo libre, prescindamos de los certificados y así. Y bueno, honestamente, quienes pueden hacer eso son quienes pueden decidir realmente, ¿no? Y decidir realmente ir o no a la escuela significa estar en condiciones de igualdad para decidirlo, y no en todas sus dimensiones, simbólicas, económicas, culturales, lingüísticas, ¿no? Políticas, y no decir, o sea, porque si no, solamente los sectores privilegiados pueden decir, yo no voy a ir a la escuela porque no es necesario, ¿no? O sea, tienen un montón de accesos que pues les hace prescindir de eso. Esa es una discusión que yo creo que hay que tener un montón de cuidado. Tienes apagado tu micro. Hoy en día esto implicaría para las clases privilegiadas poder hacer homeschooling
mientras que para las clases bajas implica la deserción. O sea, dejar de ir durante la pandemia es prácticamente abandonar la escuela, o sea, no volver jamás, ¿no? Exacto, y alguien que hace homeschooling, pues puede, o sea, muy probablemente, pues ya cuando se termine esto, va a presentar sus certificados, porque va a pasar los exámenes de idiomas, va a pasar los exámenes de mate, va a pasar los grados, si tiene que certificarlos, se va a poner, los va a certificar y ya está, ¿no? O sea, o no, puede vivir de la empresa de la familia, no sé, o sea, como ahí no hay una elección. A lo que quiero decir es que la gente que para decir realmente que alguien elija o no ir a la escuela, no significa, o sea, más bien significa estar en igualdad de condiciones y esto no es así, ¿no? Y la otra cosa que yo creo que es importante del Illich amigo es la noción de la convivialidad, ¿no? Y esto que Beatriz puso de como muy lindo, que era la búsqueda de lo común. Hay una apuesta en el Illich que se desplaza después de esta crítica como muy fenomenológica a las instituciones modernas, en una apuesta a la construcción de espacios de convivialidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay como una provocación que podemos hacer nuestra, ¿no? Y que algunas y algunos hemos tratado de hacer nuestra, ¿no? Incluida Beatriz, sobre pensar los espacios de educación como espacios de encuentro en los que se construye vínculos, se construye lo común y que hay una apuesta por construir entre todas y todos, ¿no? Y por desmontar también las certezas, ¿no? Que es otro de los elementos que es, o sea, como que leer a Illich siempre es tener un sacudidón así como fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí la ruta de Iván, creo que pensando en las alternativas tiene que ver eso, cómo fraguamos espacios de convivencialidad o convivialidad, también la han llamado, en los que se construya lo común desde relaciones pues horizontales, y ahí yo creo que de nuevo emparenta con Freire, o sea, otro día discutimos las distancias y los encuentros de Freire e Illich, pero ahí creo que emparentan como en una apuesta por pensar los espacios de educación como espacios de encuentro, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría por ahora, sí. ¿Tú cómo ubicarías en esta actualidad a Illich? O sea, ¿es realmente un personaje para rescatar o es simplemente algo, ahí una cosa trasnochada, Beatriz? O sea, desde la teoría pedagógica, ¿es pertinente todavía? Sí, me parece que hacer una relectura es necesario y justo si algo podemos también poner en el centro de la recuperación de los textos de Illich es, bueno, esta idea que lanza Margarita de romper las certezas, ¿no? Como desnaturalizar, en este sentido, desnaturalizar que lo que él, digamos, aporta en este sentido a la parte de las instituciones es también esa desnaturalización de que las cosas siempre fueron así, ¿no? Sino que la escuela, la universidad tienen una historicidad y se han construido también, pues a lo largo de distintos procesos, tienen también se pensaron en momentos específicos y no quiere decir que siempre tengan que ser así. Entonces, parte de esta cuestión que también tenemos, por ejemplo, cuando se estudia en teoría pedagógica, en donde, bueno, estudiamos las teorías para aplicarlas casi, es justamente hacer este ejercicio arqueológico y de problematización al que nos invita Illich, que él lo hace no solo con la escuela, sino con otras instituciones que en este momento también nos atraviesan, por ejemplo, los médicos, ¿no? Con toda esta parte de la medicina, que él también, que tiene algo muy parecido a lo educativo, ¿no? Entre el derecho y el servicio, entre lo fácil que podría ser lucrar con la salud o la intencionalidad con la cual se construyeron toda este ámbito de la medicina para medicina curativa, ¿no? Entonces,
la educación un poco también se sitúa en ese momento, o lo que estamos viviendo en las ciudades, con los recursos naturales, digamos, la riqueza ahora de este ejercicio que él también hace a manera de provocación, hoy son parte de los problemas que nos atraviesan, como es el medio ambiente, como es la cuestión de la salud, como es la crisis de la educación, y que no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir construyendo estas propuestas. Sin embargo, sí sabemos que, bueno, que justamente la educación ha sido un derecho que no ha sido dado, sino ganado, y se ha luchado históricamente por él, y específicamente la educación pública. Y me parece que desde ese lugar también podríamos seguir llenando de contenido, y pienso que Illich nos arropa, digamos, en ese posicionamiento. Y bueno, desde ahí me parece que resulta una cuestión importante. Y bueno, en relación a lo que situabas un poco de las experiencias, de las experiencias que, por ejemplo, aparecen en educación prohibida, también esta cuestión que fue muy fácil también llevar al ámbito de la educación privada, ¿no? Y que justamente ahí ya hay un sesgo. Muchas experiencias han jugado también con esta idea de educación privada para poder tener su propio currículum, y eso ha sido una cuestión interesante. Sin embargo, pues, una posición también desde las teorías pedagógicas podrían enriquecer estas experiencias, y no solo estar, y no solo, no sé, quedar como unas propuestas por estar en contra en contraposición a una lógica escolar, escolarizante, ¿no? Y me parece que estas experiencias pueden abonar también a modificar o enriquecer a las escuelas desde dentro, ¿no? Que sí, si bien tienen muchos aspectos sedimentados, justamente desde la lógica también eclesiástica y aspectos que Illich va situando, otros sí podrían modificarse, ¿no? Y sí podríamos problematizar en relación a eso, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que se ha sostenido desde esa tradición escolar? ¿Qué es lo que se sostiene y qué es lo que sigue siendo pertinente para ese lugar? Pero como dices, no echar al niño con todo, y bueno, me acuerdo cómo va el dicho, el balde con agua, ¿no? Sí, no echarlo todo a la basura, sino justamente me parece que el ejercicio de deconstrucción y de problematización y de hacer estas arqueologías es muy necesario. Doctoras, pues todavía más dictatorial que la escuela es el tiempo, y hemos consumido prácticamente todo. Yo quisiera agradecerles mucho por haber estado en esta presentación, en esta charla, y pues simplemente les dejaría lo más breve que puedan la voz para que nos puedan dar algún cierre. Es riquísimo todo lo que nos han dicho y nos gustaría estar aquí muchísimo tiempo más, pero bueno, las presentaciones en el marco de la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional, pues tienen ese margen de tiempo, y bueno, pues lo respetamos desde luego, agradecidos del espacio que nos dieran. Si nos quieren dar algún cierre de esta charla, se los agradeceré. Pues, a mí solo me gustaría subrayar lo que ya apuntó Beatriz en torno a, hay una lectura histórica en Illich, que esta lectura histórica nos permite dos cosas, ¿no? Por un lado, comprender, primero preguntarnos y comprender cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cuáles son las genealogías de las instituciones que ahora nos parecen como naturales y que hemos interiorizado y que habitamos y que nos habitan y que reproducimos con placer y con odio, ¿no? Entender cómo se han ido configurando, y en ese sentido, pues también
pensar que como no siempre han sido así, nos habilita a pensar horizontes de posibilidad también, ¿no? No siempre han sido así y no tienen por qué ser siempre así, ¿no? Entonces yo creo que como que es eso, una clave de lectura que a mí me gusta mucho de Illich y que está muy bueno porque Beatriz lo trajo a colación y con eso cerraría. Gracias. Y bueno, además de esto, tanto Margarita como yo coincidimos en la necesaria lectura, compren el libro. Me parece que es un texto que no solo es para docentes, pero sí nos ayuda mucho a los estudiosos de la educación, a quienes hacemos prácticas educativas cotidianas, pero también para quienes se interesan en la formación, en abonar también a este proyecto de transformación social, ¿no? Para esa construcción de horizontes posibles. Entonces, me parece que es un texto vigente y que, bueno, les invitamos a leer, a reencontrarse con Illich, a pelearse también, a sentirse, sí, como interpelados también por esa palabra. Su forma de escritura me parece que también tiene ese sentido, como dicen, ¿no? Como se dirige a distintas sociedades en distintos momentos, a veces con ironía, a veces, sí, como su formación sacerdotal también un poco, y en otros como el amigo con quien te tomarías un café y justamente releerías alguno de estos capítulos de esa antología que Ediciones La Llave acaba de compilar. Muchas felicidades por el texto. Maestra Margarita Sánchez Pacheco, maestra Beatriz Cadena Hernández, de nuevo muchas gracias. El libro lo pueden comprar en la plataforma de didacticon.com desde luego. Gracias por seguirnos hasta aquí y hasta luego. Hasta luego.